Entonces vamos a dar inicio a esta formación escuchando primero un canto. Este canto es el himno de la pastoral de nuestra provincia este año, con motivo del centenario de la Pascua de nuestro Padre San Francisco. En el Colegio Sagrada Familia compusieron esta canción que se llama Vuelve hermano. em, Complemento es el Colegio Sagrada Familia de Armenia. Ese fue el himno que quedó para este año con nuestro lema, que es el Vuelve hermano, teniendo muy presente el centenario. Somos un pueblo que camina, somos la magia que ilumina, somos hermanos que contemplan la bella creación. Vuelve hermano, vuelve Francisco, vuelve hermano, aquí estamos juntos, sí. La hermana luna y las estrellas llenan nuestra noche, anunciando la esperanza del bello hermano sol. Vuelve hermano, vuelve Francisco, vuelve hermano, aquí estamos juntos, sí. Con tu fuerza perdonamos, amamos, soñamos. Con tu fuerza no hay nada igual en este mundo, no, no, no. No hay nada igual en este mundo, no, no, no. No hay nada igual en este mundo, no, no, no. Y con el espíritu del centenario vamos a hacer esta oración de nuestro Padre San Francisco, eh, pidiéndole su luz para todo lo que este proyecto de formación que ha puesto en nuestro camino. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, sumo bien, todo bien, entero bien, que solo eres bueno. Te tributamos siempre toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Amén. Entonces, Salvador. Bien, entonces, me, ya tengo yo el permiso para entrar con la presentación. Pues intenta, sí. Ya, bueno, yo ya estoy. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ah, bueno, ok. Bueno, Antonio, me valoriza. Ah, me valorizas. Es que tengo una. Ah, bueno, ya lo bajé. Vamos a empezar con esto de las culturas, ¿sí? Porque, bueno, primero que nada, ¿les llegaron bien los libros? Sí. Pues yo los envié y los Ah, subí también al drive de material de pastoral y les ajá. envié el link. Ah, qué bueno. Pero alguna de las que está acá puede que lo recibió. Sí, Ah, bueno, bueno. Ahora nomás,
échenle su ojeadita porque son muy buenos, ¿no? Bueno, entonces miren, pues ustedes están en muchos lados del mundo y hay diferentes idiomas, ¿sí? Como dice ahí el cuadrito, y cada idioma no nada más son palabras que se dicen de una manera diferente, sino que cada idioma nace con una manera de pensamiento muy profundo, ¿sí? Y entonces, además de estos idiomas que son más conocidos, más los idiomas nativos, aquí por ejemplo en México hay más de 60 idiomas nativos, ¿no? Nos dan a entender que hay diferentes culturas. Entonces, la pastoral no se puede uniformar, ¿sí? No puede haber un mismo estilo de pastoral juvenil en Bogotá que allá en Tanzania, ¿sí? ¿Por qué? Porque las culturas son diferentes. Yo me acuerdo una vez a Monseñor Samuel Ruiz García, que era obispo de San Cristóbal de las Casas, una zona muy indígena, que son como descendientes mayas, allá hablan el celtal y el tzotzil. Y entonces yo una vez le dije a Monseñor, oiga, Monse, ¿no quiere que colaboremos allá en cuestión de pastoral de adolescentes? Dice, no, porque allá a los muchachos no les interesa ser ni adolescentes ni jóvenes, les interesa llegar pronto a la edad adulta. Y la edad adulta es allá cuando ya se casan. ¿Por qué? Porque cuando ya se casan, ya forman parte de la comunidad más activa, ya tienen voz y voto en la comunidad. Entonces, cuando se casan, toda la comunidad les ayuda a poner su casa a los nuevos esposos. Entonces les dan muebles o si van a hacer su casita les ayudan a construirla, etcétera. Entonces, así como les dan, así les exigen, ¿sí? Entonces, dice ahí, esa edad de juvenil es muy corta y lo que quieren, y se casan de 16 años, 17 por ahí, y eso es actual. Entonces, hay muchas situaciones particulares que necesitan una atención particular para los diferentes tipos de culturas. Entonces, ahí está la cosa que se puede. Okay. Ahora, ¿qué entendemos por cultura? Sí, porque pues sí hay diferentes culturas, pero ¿qué? Entonces, en el documento de Puebla, en el 79, los obispos de América Latina hicieron una definición de cultura, ¿sí? Como el conjunto de valores, instituciones y formas de vida mediante las cuales un pueblo expresa su manera de ser, de relacionarse y de dar sentido a su existencia. O sea, es el modo de ser de un pueblo o comunidad. Sí, o sea, no es la cultura de uno, sino que es una cultura de muchos, el estilo de vida de muchos. Entonces, ustedes como hermanas tienen una cultura congregacional y entonces esa cultura viene de los fundamentos de su fundación, ¿sí? Y entonces tienen, pues para empezar, tienen el mismo hábito, ¿sí? Y luego tienen unas constituciones que les dan una manera de ver la vida, una manera de entender la obediencia o de cómo funciona cada comunidad o qué tipo de formación van a dar. Eso les da ya una imagen propia a la congregación. Sí, entonces hay una cultura que es amigoniana y ubicada en la congregación femenina. Sí, bueno. Ahora, es una dimensión integral que abarca lo espiritual, lo religioso y lo moral. Y aquí es, aunque no es el tema, pero es muy importante
distinguir lo espiritual con lo religioso, ¿sí? Hay un libro de Leonardo Boff que se llama Experimentar a Dios o la experiencia de Dios, ¿no? Depende. Y entonces, lo espiritual, sí, es la forma en que nosotros vemos la vida y en cómo tomamos decisiones, cuáles son nuestras opciones, nuestro estilo de vivir, porque eso es nuestra espiritualidad. Entonces, puede haber incluso espiritualidad entre los guerrilleros, porque tienen un estilo de vida, porque tienen algo que los mueve. Ya me acuerdo que una vez Alan García, el expresidente de Perú, decía, ojalá que mis ministros tuvieran lo que tienen los de Sendero Luminoso, ellos son capaces de dar la vida y los míos pues vienen a trabajar y todo, pero no darían la vida, ¿sí? Entonces, la espiritualidad no necesariamente tiene que ver con religión, sino con las opciones, la manera de vida, las decisiones que tomemos. Y lo que dice Leonardo Boff, las religiones sirven para impulsar la espiritualidad. Cuando una religión no impulsa, no ayuda a que se viva una espiritualidad, pues no está cumpliendo con su función, ¿sí? Y luego, y lo moral, que es ya la manera práctica como nosotros nos relacionamos en la sociedad. Y luego, eh, la evangelización debe dialogar con las culturas. Eso se trató en la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla. O sea, respetando sus raíces y purificándolas a la luz del Evangelio. Por cierto, hay un texto que me encontré una vez en el Museo Nacional de San José en Costa Rica, horrible, nomás que se me acaba de ocurrir ahorita, por eso no lo tengo. Pero dice, es una como exhortación a la conversión a los primeros habitantes de Costa Rica y les dice más o menos así, dice, porque lo hacen en español antiguo, pero lo voy a decir acá, ¿no? En nuestro español. Dice, si no se convierten, les aseguro que les haré todos los males posibles y venderé a sus esposas y a sus hijos y a sus tierras y les haré todos los males que pueda. ¿Verdad? Eso les decían para que se convirtieran a la fe católica, ¿sí? Y que en nombre del rey, que en nombre de Dios, es lo que está denunciando el Papa ahorita, que en nombre de Dios hacen guerra, ¿no? Y entonces, pues por puro miedo que se bautizaban y por eso no hubo una evangelización pues muy fructífera, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues sí, hay mucha gente bautizada, pero nomás está bautizada y ya, o el día de la primera comunión más bien es el día de la última, porque nada más van a esa fiesta y ya. Entonces, ahí en esa invasión de Europa, pues no se respetaron las culturas, ¿sí? Y entonces, este, la identidad latinoamericana es vista como el alma de los pueblos, o sea, Latinoamérica, a pesar de que desde Tijuana hasta abajo, hasta el mero sur de Chile y de Argentina, pues tenemos una identidad, ¿sí? Que nos hace América Latina, ¿no? Y ahí se entrelazan pues las muchas tradiciones que ya tenemos. Y el padre Jesús Andrés Vela decía que la religión es el corazón de las culturas. Aquí en mi pueblo donde yo vivo, hoy vieran todo lo que es la Semana Santa, ahí van para un lado, para otro, peregrinaciones, y a medianoche y en la madrugada pasan tocando la flauta y los tambores, buscando a Jesús para meterlo preso. O sea, y es ya la manera de ser de este pueblo. Y las mujeres, las jóvenes, todos los días que hay fiesta de la Virgen, se visten de blanco, se ponen así unas mantillas como de esas tipo españolas, así que son muy largas,
y ya aunque sean muchachas ya más grandecitas, así, no nada más las niñas. ¿Por qué? Porque ya la manera de ser de este pueblo. ¿Sí? Bueno, ahora, la cultura como creación comunitaria no solo son conocimientos, etcétera, sino que interpretan y transforman la realidad. Luego, la cultura y la fe, el documento subraya que la fe cristiana se debe de encarnar en las culturas locales, evitando imposiciones externas. ¿Sí? O sea, hay quien llega como conquistador a hacer lo suyo y rompe procesos, rompe culturas, y eso es muy delicado. Entonces, la cultura y liberación se vincula con la opción preferencial por los pobres. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ustedes llegan y con el espíritu franciscano, que es un espíritu de una pobreza evangélica preciosa, ¿sí? Promueven la dignidad humana y la justicia social. Y ya el jesuita Pedro, te digo, dice, es que hay pobres con espíritu y hay otros pobres que pisan a otros pobres. Yo me acuerdo que en la universidad a la gente de mantenimiento y aseo y todo eso, pues eran grupitos, ¿no? De 5 o 6 trabajadores y ahí estaban, ya les daban lo que tenían que hacer, pero luego a uno de ellos lo ponían como coordinador y aplastaba a los otros. Yo decía, oye, pero si por tantito más que le pagan ya está pisando a los otros, pues no se vale, ¿no? Y luego, pues, el desafío pastoral es cómo evangelizar respetando las culturas, evitando la uniformidad y promoviendo la inculturación, ¿sí? O sea, no podemos, perdón, no podemos uniformar lo que es diferente, sino cómo va a vivir el evangelio esta persona. Eh, y luego me acuerdo que Monseñor José Pablo Robalo, como el impulsor de la pastoral juvenil acá en México, en los años 80, 90, él fue al sínodo de obispos de 1987, que el tema era sobre el laicado. Y entonces él cuando llegó, primero le pusieron el apodo el obispo que defiende a los jóvenes, ¿no? Pues, entonces, él nos decía, yo a veces veo la iglesia de África, porque había obispos africanos, yo decía, pero es que es muy diferente de cómo lo hacemos acá. Y decía, allá que en algunos países de África, no recuerdo nombres, ¿no? Pero decía, no se puede dar la comunión en la boca a las personas, porque ese es un signo de mucha intimidad. Entonces allá se da siempre en la mano. Y acá pues, se da en la boca, ¿no? O sea, en la pandemia todo el mundo en la mano. Se acabó la pandemia y regresaron a la comunión en la boca. Y bueno, entonces son diferentes maneras de pensar, o gente que es muy tradicionalista o muy popular, ¿no? Pues yo no la puedo tocar con la mano, ¿sí? Me acuerdo una vez estaba yo en una iglesia y a una señora a la hora de comulgar se le cayó la hostia. Y entonces le dijo el padre, levántela. Y la señora estaba así como, ay, como que no se animaba a tocarla. Y luego al final de la misa dice el padre, oigan, cuando se cae un amigo, pues uno le ayuda a levantarse, pues eso es Jesús. Entonces, pueden, levanten la hostia, dice, no da toques eléctricos, sí, levántenla, es el amigo que se cayó, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo no la va a tocar si se lo come? Bueno, entonces, eso es pues las maneras de pensar que tenemos de acuerdo a la región en donde vivimos, ¿no? Y luego las culturas, pues también se van transformando, ¿sí? Ahora, este, en las culturas, bueno, esto no está aquí, pero ahorita también en lo de Puebla, hay culturas que son emergentes, o sea, que nacen
del mismo lugar donde se están produciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van haciendo cambios, la gente va pensando de maneras diferentes. Y luego hay culturas advenientes, ¿sí? Que llegan de otros lados. Por ejemplo, aquí en México, que hay mucha migración hacia Estados Unidos, llegan los trabajadores de Estados Unidos cuando regresan y pues traen nuevas cosas que aprendieron allá en Estados Unidos y luego influyen en sus comunidades y va cambiando con esas culturas advenientes, ¿sí? Que llegan de fuera, ¿sí? Y luego también, pues hay contraculturas, o sea, las culturas de muerte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una devoción a la Santa Muerte, y hasta tienen su templo, como un templito, ¿no? Aquí en el centro de Puebla, y tienen su reclinatorio y todo, pero claro, tienen su alcancía, pues si no lo ponen de balde, pues es un buen negocio, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de culturas. Aquí vemos en estas fotografías, pues jóvenes de diferentes maneras, ¿no? Entonces, están los darketos, los punk, ¿sí? Y luego la cultura de ponerse piercing y de desfigurarse la cara. O sea, hay muchas culturas juveniles. Entonces, ¿cómo va a llegar la evangelización a cada una de estas diferentes culturas? Esta muchacha que está aquí abajo a mi izquierda, viene de hacer trabajo de solidaridad a favor del medio ambiente, ¿sí? Entonces, este, cada cultura necesita, pues, que estemos nosotros encarnados. Si no, podemos llegar con otras cosas que no van de acuerdo a eso y los jóvenes se van, ¿sí? Miren, un ejemplo. Don Braulio Sáez, un antiguo obispo de Oruro y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, él me acuerdo que me decía, mira, yo cuando laicos españoles me dicen, oye, Braulio, queremos ir allá a misionar a Bolivia contigo, a tu diócesis. Yo les decía, está bien, pero mínimo 2 años. Dice, el primer año, para que conozcan la cultura de aquí, él estaba en ese entonces en Oruro, dice, para que conozcan la cultura de Oruro, el primer año. Y el segundo es para que trabajen, ¿sí? Entonces, Bolivia, por ejemplo, tiene unas culturas bellísimas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la foto grande tienen lo que se llama la diablada. Entonces tienen unos trajes hermosísimos y tienen ahí sus bailes. Y en la mina de Oruro, sí, una mina de oro, que por cierto no se quedaba ni un gramo en Bolivia, ¿verdad? Con las invasiones extranjeras para extraer las riquezas de los pueblos, tenían a la entrada de la mina, tenían una imagen de la Virgen para que los protegiera a los mineros que iban a entrar. Y en el fondo de la mina tenían un diablo, ese que está aquí abajo. Bueno, el diablo no es como el diablo cristiano, que es malo y que nos hace ir en contra de Dios. No, ahí el diablo es un ser del inframundo. Entonces, como está abajo en el inframundo el diablo, pues ahí conocen. Entonces también los mineros se encomiendan al diablo para que los cuide allá abajo de la mina. Sí, entonces pues son maneras diferentes de decir el diablo. Nosotros decimos el diablo y ahí nos persinamos, ¿no? Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿no? Entonces, este diablo es un ser de abajo, pero que no es malo, ¿sí? Vive allá en el inframundo. Entonces, eso es inculturarnos, ¿sí? Bueno, luego, pues ahí está el desafío. ¿Cómo son los jóvenes y adolescentes de mi entorno? ¿Sí? ¿Cuáles son sus gritos? Ay, ojalá que hicieran lo del curso de planificación pastoral participativa para escuchar los gritos, ¿sí? Aquí me hubiera gustado poner una foto de un elefante africano con unas orejotas,
para que no se nos fuera ningún grito de los chavos, ¿sí? De los jóvenes y adolescentes. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que no dicen, pero que lo están expresando? Su actitud, ¿sí? Sus palabras que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, este, me acuerdo una vez que estábamos haciendo lo de planificación pastoral allá en la Casa de la Juventud de Bogotá y tenía yo una alumna que era de Cochabamba, Bolivia, y entonces hay un ejercicio que se llama pues, el de los gritos, o sea, evoca a tus destinatarios, tráelos aquí y ahora a todos en tu pensamiento. Y recuerda qué es lo que dicen, qué es lo que te gritan. A lo mejor hay unos que no dicen nada, pero ¿por qué no dicen nada? O sea, ¿qué quiere decir que este chavo esté callado? ¿Sí? O alguien que te dice, ay, otra vez lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que a lo mejor no estamos haciendo lo que él necesita. O otros se ausentan, ¿por qué dejan de venir? Entonces, todos esos son gritos y que necesitamos nosotros interpretar cuáles son las carencias, las necesidades, lo que ellos están pidiendo, ¿sí? Y entonces, esta alumna, sí, bueno, no voy a decir su nombre, este, les damos para este instrumento una de esos papelógrafos grandes, una cartulina grande o como le llamemos, ¿no? Y marcador. Entonces tienen que poner ahí todos los gritos para empezar. Y esta chava, trabajaba en pastoral juvenil, con jóvenes en situación de calle, con jóvenes homosexuales, con jóvenes enfermos de VIH-Sida. Y entonces hizo una cartulina nada más, le dije, oye, pero nada más para todo ese tipo de jóvenes que tú trabajas, nada más llenaste una cartulina. Ay, es que hay muchas malas palabras que dicen y que pues sí las oí, pero pues no las apunté, ¿no? Pues apúntalas, porque de esos gritos vas a interpretar cuáles son las carencias que tienen y después qué respuestas de acción necesitan. No, llenó 4 cartulinas, ¿no? Y ya cuando nos explicaba ahí las malas palabras, pues nos tenía así a pura risa, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar. Cuando llega Jesús con Bartimeo, pues ya sabe que está ciego y que necesita ver. Y no llega y le dice, ah, pues ya quiero que veas, ¿no? Le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Ese fue como el lema de la pastoral de adolescentes acá. Entonces, ¿qué tipo de pastoral necesitamos implementar en las diferentes culturas de acuerdo a las necesidades que ellos nos van presentando, ¿no? Y entonces necesitamos adaptar. Ustedes tienen unos escritos muy ricos, ¿no? Que pues es lo que quieren comunicar, es lo que a ustedes las cautivó para vivir amigonianamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo amigoniano se va a adaptar a las diferentes culturas en donde ustedes están, ¿sí? Ahora, para adaptar, pues yo necesito formarme, entonces necesitan ser muy amigonianas, ¿sí? Muy del evangelio, ¿para qué? Pues para poder dar, ¿sí? Y luego, antes de la última, me acuerdo que el padre Luis Manuel, el fundador del movimiento donde estoy, nos decía, ah, se ordena un padrecito y el obispo le dice, ah, pues como tú eres jóvenes, ve con los jóvenes, ¿sí? Y decía, pero es que no siempre están preparados. Dice, yo estoy viejo, ¿verdad? Él estaba mal del corazón, de la tiroides y de los pulmones, ¿no? Así, no más. Y decía, yo no juego con ustedes fútbol, ustedes organícense y váyanse a un centro municipal de deportes y ahí ustedes hagan sus juegos, vayan a jugar básquet o fútbol, lo que sea. Dice, yo no les organizo campeonatos de ping pong, eso ustedes lo pueden hacer, eso no me toca a mí. Dice,
lo que a mí me toca es darles sentido de vida. Pues sí, nos tenía ahí todos, este, 500 éramos en el grupo, ¿sí? En Guadalajara. Porque tenía sentido todo lo que nos decían, ¿sí? Y entonces, pues a muchos, pues, por eso el movimiento ya tiene 63 años y sigue y en muchos lados del país. Bueno, ahora viene la pregunta brava, ¿no? Estoy en la pastoral juvenil y adolescentes por cargo o por opción, ¿sí? Monseñor Robalo decía, bueno, el obispo pone de encargado de pastoral juvenil a un padrecito. Después lo quita de ese cargo para darle otra misión, etcétera. Y el padrecito que tenía el cargo en su vida vuelve a ver a un joven. Bueno, ese era un empleado de pastoral juvenil, pero no tenía la opción. En cambio, hay una madrecita que le encargan a los jóvenes y dice, pues por aquí voy, la quitan de los jóvenes porque le dan otro cargo, etcétera, pero desde donde está piensa, ¿qué puedo desde donde estoy hacer por los jóvenes? Ah, entonces eso ya es una opción, ¿sí? Y pues tenemos el ejemplo, no sé, de Juan Pablo II. Él de párroco trabajaba con jóvenes, de obispo también y de cardenal, y después de papa, pues se inventó las jornadas mundiales de los jóvenes, o sea, ya no podía tener grupo, pero impulsó la pastoral juvenil con toda la influencia que tenía. Cuando él vino aquí a México, a la ciudad de San Juan de los Lagos, ahí en Jalisco, pues anunciaron que el Papa se quiere reunir con jóvenes en San Juan de los Lagos. No había que hacer propaganda ni gastar ni un centavo en eso. Los jóvenes iban ahí porque ya habían oído. 2 millones de jóvenes ahí en San Juan de los Lagos, ¿no? Entonces, ¿cómo desde donde yo estoy tenga cargo de pastoral juvenil o no lo tenga, qué puedo hacer por ellos? Esa es la opción. Ahora, miren, esta ventana de la transición que les pongo ahorita, comiencen a llenar. No es para que la llenen nada más hoy, sino a lo largo del curso vayan aumentándole cositas y les va a quedar un ventanón así como de un edificio grande, ¿no? Entonces, dice, reconfirmar de lo que he visto y escuchado, qué es lo que no cambia en mis convicciones. O sea, yo tengo estas convicciones y estas prácticas y me están sirviendo y esto lo reconfirmo, lo reafirmo. Entonces, ahí ustedes van apuntando. Son las tareas que espero no se atrasen, ¿sí? No se las voy a preguntar, ya están grandes. Luego, desaprender. A partir de lo que he ido descubriendo, ¿qué quiero quitar de mis creencias, perdón, hábitos, conocimientos y prácticas? Hay cosas que digo, híjole, esto ya no me sirve. Tenía yo un profesor de historia que nos decía, vamos a hacer un apunte. Y sacábamos de nuestra tacita un lapicero y no tenía repuesto. Lo volvíamos a poner en la tacita. Tomábamos otro lapicero, ahí ese no tiene resorte y pues no baja el repuesto. Lo volvíamos a poner. Bueno, pues ahora un lápiz. Tomamos no tiene punta, lo volvíamos a poner. O sea, cosas que ya no nos sirven, ahí las vamos cargando. No sé si vieron ustedes la película de La Misión, cuando va este cuate ahí subiendo las cataratas del Iguazú lleno de cargas ahí de sus armaduras y llegan los guaraníes y ven que va cargando esto, ¡pam! Le cortan todo su red de armas y todo eso y la avientan al río. O sea, hay que desprenderse de lo que ya no nos sirve, ¿sí? Bueno, luego reorganizar. ¿Qué se tiene que organizar y cómo para tener mejores resultados? ¿Sí? Entonces, son cosas que poco a poco van a ir llenando. Y luego reoptar. Todos tenemos personas o cosas que preferimos sobre otras.
Estamos optando por ellas, por quiénes o qué cosas confirmas tus preferencias, qué de nuevo deseo incorporar en ideas y en prácticas. O sea, esta ventana de la transición, pues hoy es para comenzar a ponerle apuntes. Y ya a lo largo del curso, pues se va a ir enriqueciendo. ¿Para qué? Pues para sacar conclusiones que nos ayuden a impulsar la pastoral juvenil vocacional y también la pastoral educativa, ¿no? Ahora, ¿hay recetas? No, no hay recetas para los grupos, pero sí hay principios, ¿sí? Los principios son normas universales, éticas y fundamentales que guían nuestra conducta humana, ¿no? Como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, lo que dice ahí, pues, ¿no? Eh, y que guían la toma de decisiones y el funcionamiento social, ¿sí? Entonces, los principios son aquellas cosas que nos ayudan a que vivamos con bienestar, ¿no? Y son cimientos inmutables, o sea, eso va para todas las culturas. En todas las culturas, pues se pide que seamos honestos o que seamos responsables, que hagamos nuestras cosas con calidad, ¿sí? Bueno, esos son los principios. Entonces, no hay recetas, pero sí hay principios. Entonces, nosotros tenemos el Evangelio, que es nuestro gran principio, ¿sí? Entonces, y ya también los evangelios eh, están en internet, ¿no? Y ahí a donde voy a misa, hay un señor que yo siempre se pone enfrente de donde yo estoy, y ya después del salmo responsorial, ya de pronto se empieza a poner de pie y sigue el aleluya, ¿sí? O sea, siempre está viendo su teléfono, pero pues siguiendo las lecturas de la misa, ¿no? Entonces, ese evangelio hay que situarlo en la cultura sin claudicar de lo que es el evangelio, ¿sí? Porque el evangelio ilumina a las diferentes culturas. Está el magisterio de la iglesia, ¿sí? Este, los biblistas apoyan también para que no caigamos en interpretaciones erróneas. Por ejemplo, en el Corán hay muchas interpretaciones del Corán o los, las sectas también interpretan la palabra de Dios como les da la gana, ¿sí? Y pues de ahí vienen como muchos destanteos de las personas. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el magisterio, tenemos los estudiosos de la Biblia que nos dicen, mira, este es el sentido de por qué Jesús hizo esto, ¿sí? Ahora, ustedes tienen todos los escritos amigonianos, ¿no? Que en cualquier idioma que ofrece Jesús a los adolescentes y jóvenes, bueno, esto adapta. ¿Por qué? Porque el padre Luis Amigo, pues dice, yo pienso que por aquí se puede evangelizar. Y si ustedes están fundadas y están por todo el mundo, sí, que ya veo que son un montón, parecen, ¿qué será? Pues como una invasión de hermanas, ¿no? Bueno, entonces, pero tienen estas obras, los escritos del Padre Amigo, más otras obras que vayan saliendo, que son orientadoras y que la iglesia dice, lo que el Padre Amigo hizo es camino de santidad. Y entonces, todo lo que ustedes tienen de él y de lo propio de la congregación, pues es camino de santidad. Y ese camino ustedes lo quieren compartir, porque hay un dicho filosófico que dice, el bien es difusivo por sí mismo. O sea, cuando hay una película muy buena, oye, ya la viste, no te la pierdas. ¿Por qué? Porque es un bien. Oye, ya fuiste a comer nieve de tal lado, ahí es la mejor nieve de aquí. Entonces, pues ya la gente va. O hay puestecitos donde venden cosas así en la calle, y hay puestecitos que al que hace cositas lo vuelven millonario. ¿Por qué? Porque hace cosas buenas, ¿no?
Entonces, ustedes tienen en las obras del Padre Amigo y en las obras propias que van saliendo, pues tienen un camino de santidad. Entonces, ¿cómo este camino que a mí me convence para estar acá en la congregación, cómo yo voy a decirle a los que nos han encomendado en la iglesia, cómo le voy a hacer para que ellos se enamoren y también lo tomen como un camino de santidad? O sea, eso es el reto y es la belleza de la misión. Ahora, dice, el Espíritu Santo sopla donde quiere vida nueva. Entonces, el Espíritu Santo es el guía de la iglesia según los signos de los tiempos. Entonces, es muy importante estar atentos a por dónde el Espíritu nos va guiando, ¿no? Cada situación histórica es particular, cada situación geográfica y cultural es particular, pero tenemos esos grandes principios de la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia, los escritos propios, ¿sí? Que es lo que se va a encarnar en las diferentes culturas, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy importante como estar atentos al Espíritu Santo, ¿sí? Aquí la Beata Concepción Cabrera, de aquí de México, dice, nadie se salva si no es por el Espíritu Santo, nadie se santifica sino por Él, nadie va al Padre ni me conoce a mí si Él no lo lleva, ilumina y asiste, así como en palabras de Jesús, ¿no? Entonces, es indispensable que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Ese a quien Jesús le dejó el trabajo de construir la iglesia y transformar al mundo, el Espíritu Santo. Por eso entregó el Espíritu, por eso San Lucas es Pentecostés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va diciendo el Espíritu Santo? Y como dice, como una vez decía Pedro Trigo, que pues invocar al Espíritu, no, ya está dentro, ¿sí? No saben que el Espíritu de Dios habita en ustedes y que cada uno de ustedes es su templo, dice San Pablo. Entonces, ya está acá, entonces hay que dejarlo que funcione, ¿sí? Lo que dice también la Beata Conchita, como la conocemos acá, es que imaginémonos un de ese, lo que ilumina en la calle, un farol, ¿no? Entonces, adentro hay luz, que es el Espíritu Santo. Dice, pero nosotros podemos llenar el farol, el vidrio del farol de lodo y ya no se ve la luz. Dice, pero hay que quitar el lodo del candil para que brille la luz. Entonces, es muy importante dejar que el Espíritu Santo pues ilumine por dónde va toda la misión amigoniana, ¿sí? En este tiempo, en este lugar, en esta cultura, ¿sí? Entonces, que no les dé miedo pues, los cambios que se tienen que hacer por dar vida nueva a la gente que el Padre les ha encomendado. Ahora, pues todo esto es un proceso de formación y de proyección, ¿sí? Entonces, ¿qué es básico en la pastoral juvenil? Pues que los jóvenes solucionen su problemática personal, afectiva, sexual, de sentido de vida, que es la pre-evangelización. Okay. Entonces, metiéndonos a esto. Acá pues les voy a decir de lo que pues, yo he vivido, ¿no? Primero uno entraba al movimiento, era súper bien recibido y qué bueno que vienes y te esperamos la próxima semana y, no, pues oye, me recibieron muy padre, ¿no? Yo regreso. Entonces, teníamos lo que eran las juntas abiertas, donde nos hablaban de todo esto, sacar hacia adelante todas nuestras problemáticas básicas juveniles, ¿no? Y entonces ahí nos hablaban de cuestiones de emotividad, de cuestiones de darle sentido a la vida, etcétera. Y eso era un buen tiempo, ¿no?
Y, y después de eso ya nos metíamos a lo que es lo que les decía, la interiorización del encuentro de 3 días, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la foto de donde salen unos religiosos, es el grupo de Río Verde, en el estado de San Luis Potosí, en el centro de México. Los 3 religiosos salieron del movimiento del SEC. Por cierto, el que está de pie, ese llegó a ser superior general, ese que se murió hace como 3 meses, ¿no? Pero los tres salieron del movimiento y aquí están asesorando a uno de los grupos del mismo movimiento, ¿no? Bueno, entonces, un grupo juvenil que va evangelizando y que va tomando en cuenta a los jóvenes, sobre todo les da acompañamiento, van a florecer vocaciones, ¿sí? Entonces, no se trata de, como decimos, de ser robachicos. Ay, pues yo me voy a jalar a o a esta para que se meta a la congregación. No, va a brotar del compromiso con Jesús serio, ¿sí? Me acuerdo en una junta del grupo de Guadalajara, estaba el asesor y entonces uno de los chavos invitó a un padre de otra congregación en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, lo invitó. Entonces llegó el padre ese y se sentó ahí junto con los chavos. Y cuando este padre, el asesor, salió del salón un momento, el padre que el chavo había invitado, de cuyo nombre no quiero acordarme, empezó a sacar sus tarjetitas de presentación con los chavos que estaban ahí en ese momento y diciéndoles, tú tienes vocación, llámame, tú tienes vocación, llámame, tú tienes vocación, llámame. Oye, qué inmoral, ¿verdad? O sea, el asesor pues está en la formación permanente de los muchachos y llega y tiene vocación, llama, oye, ni los conoce y ¿por qué dice que tienen vocación? ¿Sí? Entonces, no se vale. Y entonces se dio cuenta el asesor, porque llegó y estaba repartiendo, pues, corrió al padre, porque era de buen carácter el chamoy, como le decíamos. Bueno, entonces, enamorarlos de Dios y de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. El padre Luis nos decía, mira, tú tienes 10 defectos, Dios te conoce mil. Sin embargo, te ama y te ha elegido. Ay, oye, ese Dios me conoce todas mis mañas, mis pecados, y sin embargo me ama. Oye, qué buena onda, ¿no? O sea, con este Dios sí le entro, porque cuando nos decían, es que Dios te va a castigar si haces pecados, pues es un Dios de miedo, pero cuando es un Dios amor, oye, pues con sí le entro, ¿sí? Y luego María, como ejemplo de joven que sabe comprometerse con Dios y le dice sí, aunque sabe que es una misión muy dura, muy difícil, dolorosa, ¿sí? Ah, pero le entró. Entonces tenemos los ejemplos de Jesús y de María que se comprometen con Dios toda la vida. Jesús hasta la cruz y resurrección y la Virgen María sosteniendo con su oración a la iglesia naciente. ¿Sí? Entonces, pues que sean los amores de cualquier grupo, ¿no? Y luego los grupos, ya cuando van teniendo mayor formación, pues no son grupos cerrados en sí mismos, sino apostólicos. O sea, el concilio habla de ser fermento en la masa, o sea, transformar. El universitario que transforme a sus compañeros, que no haga trampas. Recuerdo acá que en unas votaciones que hubo en la universidad para lo de las sociedades de alumnos, unos, unos chavos, había había unos que estaban de experiencia semestral en otras universidades de otros lugares, de otros países, y entonces los corruptos, un grupito corrupto, supuestamente dice que los que estaban en otros países votaron,
y había que firmar. ¿Cómo le hicieron? Bueno, hay corruptos, entonces esas cosas hay que quitarlas, ¿no? Y luego perseverar en equipo, o sea, la comunidad es lo que vino a hacer Jesús. Jesús formó una comunidad de apóstoles y con sus discípulos, ¿no? O sea, y los mandaba de dos en dos. Por eso, cuando se le aparece a las mujeres, pues era María Magdalena y la otra María. Y luego los discípulos de Maús eran dos. O sea, no, el cristiano no es alguien solo. Dios no es un Dios solo, es un Dios familia, es un Dios comunidad, ¿sí? Entonces, necesitamos perseverar en equipo, darnos la mano. Me acuerdo que nos platicaba le decíamos el pituco, este, entonces el Pituco y Efraín y Jorge, pues ellos eran una célula de revisión de vida. Y cuando entraron al grupo, pues sí, se iban a las cantinas y todo. Y me acuerdo que decía el Pituco, no, dice, cuando yo me iba a una cantina, llegaban Efraín y llegaba Jorge, ¿sí? Y llegaba Lalo y me sacaban a golpes. Dice, y así aprendí a no ir a las cantinas. Entonces, dice, pues nos ayudamos, aunque fuera a golpes, pero nos ayudamos a salir adelante, ¿sí? Y una cosa que decía el Pituco, algo que le agradezco al padre Manuel es la paciencia que me tuvo para que yo saliera del vicio, ¿sí? O sea, la transformación, la conversión no es de un día para otro. Puede ser que sí, como la de San Pablo, ¿no? Que se cayó de su cabalgadura y fue muy rápido eso, ¿no? Iba a ir a encarcelar cristianos. Pero pues muchas veces es un proceso. Entonces, tener paciencia con los chavos. Ahora, creer en ellos, ¿sí? Entonces, ellos son capaces de nuevas empresas y compromisos, ¿sí? Como decía acá en lo que está en rojo del padre Federico Garibay, decía, pídanle a los jóvenes poco y no les da nada. Pídanles mucho y les dará todo. ¿Por qué? Porque son capaces de compromisos, ¿sí? Entonces, cuando ellos saben que lo que se les está presentando vale la pena, le entran y son generosos y dan su tiempo y se desvelan, etcétera, ¿sí? Pero no es nomás tenerlos, sino darles una formación teológica seria. O sea, son capaces de eso, ¿no? De tener formación, de leer, de meterse a la Biblia, ¿sí? De vivir una práctica sacramental, así como estos chavos de la foto, ¿no? De vivir en la oración. Una aclaración. No es lo mismo hacer oraciones que llevar una vida de oración. Una vida, como decía Santa Teresa, es la atención amorosa a Dios, ¿sí? O sea, donde quiera que uno esté, tener presente a Dios, saber que el Señor está con uno, etcétera, ¿no? Me acuerdo que este, el padre Félix Ruggier, el que fundó a los misioneros del Espíritu Santo, que es la congregación donde estuvo el padre Luis Manuel, mi asesor, mi gurú, él entró un padre, entró un muchacho, se llamaba Pablo Guzmán, y entonces Pablo Guzmán ya andaba casándose, pero pues le llegó la vocación y se metió de padre. Entonces, el padre Félix les habló de la atención amorosa a Dios, ¿sí? Que consiste en lo que estemos haciendo, pues saber que el Señor está con nosotros. Y luego el Félix María, le dijo, oiga, padre Félix, no le entendí eso de la atención amorosa. Y le dijo el padre Félix, oiga, ¿usted se acuerda todavía de su novia? Dice, pues todo el día. Y entonces le dice el padre Félix, bueno, cuando se acuerde de su novia, cámbiela por Dios.
y se hizo un hombre contemplativo. O sea, tiene fama entre los padres de su congregación de ser un hombre contemplativo. Y luego yo tuve el gusto de conocerlo ya de viejito, ¿no? Así, pues lo vi algunas veces, ¿no? Y fundó una congregación de religiosas que se llaman Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad, que se dedican a la educación y misiones, ¿no? Y entonces, pues que los chavos sepan que Dios va con ellos y que pueden ir dialogando con Él durante la vida, en sus clases, en el trabajo, en sus casas, etcétera. O sea, sembrar el espíritu de oración. Y luego también la proyección apostólica, que también es gradual. A lo mejor los adolescentes hacen cositas puntuales de vez en cuando, y ya un joven que ya tiene 20 y algo de años, pues ya algo más comprometido, ¿no? O sea, no siempre vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos teniendo más conocimientos y más posibilidades de compromisos más transformadores, ¿sí? Ahora, ustedes tienen un movimiento mundial, ¿sí? Todo lo amigoniano. Entonces, los principios fundantes de la pastoral amigoniana son válidos para todos los países, pero puede existir un peligro que ya pues, se viene, ya lo vengo diciendo desde antes de una manera velada. Los documentos creados en el Centro General, sí, o sea, el Consejo General de las Marcas, ¿no? Pueden dificultar atender las diferencias sociales y culturales de los destinatarios. Ah, es que el documento dice esto, sí, pero ¿cómo lo voy a adaptar aquí? No es lo mismo en un país africano que en un país latinoamericano, ¿sí? ¿Cómo lo voy a situar? ¿Sí? Entonces, ese es un peligro, como de uniformar todo en diferentes culturas. Entonces, mucho ojo. Otra cosa, que el movimiento sea acá, nomás nosotras, las hermanas y nuestros chavos, ¿no? No, o sea, somos parte de la iglesia y entonces también necesitamos estar al servicio de la iglesia. Hay movimientos que, por ejemplo, esa vez de que fue el Papa a San Juan de los Lagos, que estábamos ahí 2 millones, ¿no? Entre chavos, asesores, y luego los curas que celebraron con el Papa, obispos y vigilancia del gobierno para cuidar al Papa, etcétera. Que yo una vez estaba acompañando al Monseñor Robalo, el encargado de Juventud de México, y llegamos ahí un día antes y fuimos a donde iba a ser la reunión con el Papa y estaba ahí el ejército examinando todo, cada maceta, cada jardincito y todo, y, y le preguntó el, este, el obispo ahí a uno de los militares, oiga, ¿y qué tanto están examinando aquí? Dice, mire, el único que no es sospechoso es el Papa. De ahí en fuera, todo el mundo es sospechoso y tenemos que cuidar al Papa de cualquiera, aunque sean obispos. ¿Sí? Bueno, ok, están cumpliendo su misión. Entonces, este, en esos 2 millones, ahí, además llovió y al aire libre, bueno, ahí todos en los camiones, había como 700 autobuses, ¿no? Pues todos metidos al autobús donde habíamos llegado, durmiendo en el pasillo, unos abajo del autobús, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, cuando ya nos íbamos a ir del lugar donde dormimos al lugar donde iba a ser el encuentro con el Papa, hubo un movimiento que también en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, habían puesto una cerca así con unos palos y con unos hilos, como para que nadie se metiera con ellos. Pero como era un movimiento de chavos muy ricos, ahí dejaron bolsas de dormir, dejaron un montón de cosas, hasta carteras se encontraron otros muchachos.
¿sí? ¿Por qué? Porque no les importaba dejar la bolsa de dormir ahí, pues ya para qué la cargan, ya habían dormido. Pues, pero esos hicieron su gueto para que nadie se revolviera con ellos. Pues no, si somos iglesia, necesitamos compartir con otros movimientos. Recuerdo que acá el movimiento de jornadas de vida cristiana, que era asesorado por el señor Robalo, y el del C, hicimos una amistad padrísima. Los invitábamos a su equipo nacional, los invitábamos a nuestros consejos nacionales, ellos nos invitaban al suyo, hicimos algún paseo, los dos movimientos, ¿sí? O sea, y luego hicimos un curso de planificación pastoral para los líderes de diferentes movimientos, ¿sí? Y entonces, esa es la cosa, somos iglesia, somos hermanos. Cada quien dice, bueno, yo voy a seguir a Jesús con este camino, con esta espiritualidad, pero todos vamos a la misma cumbre, ¿sí? Entonces, un movimiento no puede estar encerrado en sí mismo, sino que tiene que difundirse, ¿sí? Bueno, por eso lo que pongo aquí de vinculación con las iglesias locales. Luego, es muy importante cuidar y promover la formación de líderes en donde está el movimiento. ¿Por qué? Porque los que están de líderes, pues están en una etapa de la vida. Se acaba esa etapa, salen de ahí, pasan a otra etapa, ¿sí? Puede ser del mismo movimiento o en otras cosas, o en la acción social, en la acción política, etcétera. Y los que quedan, tiene que haber ahí preparados para ser líderes. ¿Sí? Entonces, es muy importante no descuidar la formación de líderes y sí impulsarla para que sepan tomar decisiones, para que sepan eh, coordinar al grupo, ¿no? Y que eso mismo haga que no se dependa del sacerdote o de la religiosa. El padre Luis, como fundó el movimiento en muchos lados de México, pues había veces que se ausentaba. Entonces, no iba a estar en la junta, pero el Pituco nos daba la plática, o Jorge, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran jóvenes preparados, ¿sí? Y cuando nos metíamos a la interiorización, al retiro de 3 días, el padre Luis daba unas pláticas que eran así como fundamentales, pero las otras las daban los mismos chavos. Me acuerdo cuando yo hice mi brigada, pues nos dividieron en cuatro grupos: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿no? Entonces, de pronto, de mi grupo, que éramos como 10, 12, ¿verdad? De pronto, que ahora vamos a ver tal tema. Y el que estaba sentado junto a mí, que era más antiguo que yo en el movimiento, se para y nos da la plática y súper bien, porque la preparaban con meses de anticipación y con la asesoría del padre. Y decía, ay, oye, este cuate que estaba aquí conmigo me está diciendo estas cosas y son profundas. Oye, qué padre, o sea, liderazgos padrísimos. Bueno, espero que le estén entendiendo a mi español mexicano. Luego, los zagales y la juven, los movimientos tienen como punto de partida la convivencia de la amistad, porque eso hace que se junten, que quieran volver a verse, ¿sí? Entonces, la convivencia de la amistad es esencial, porque es un programa que ayuda a la vivencia de las virtudes morales. ¿Por qué? Porque el que es buen amigo, pues no traiciona, es solidario, está con el otro cuando tiene alguna pena. O sea, eso es ser cristiano, ¿no? Entonces, en el movimiento cualquiera, me estoy refiriendo a los de ustedes, pues concientizarlos en el compromiso bautismal, que es la fuente de nuestra vida cristiana, ¿sí? Y del bautismo salen los demás sacramentos. Recuerdo que un amigo, una vez que dio un ejemplo sobre los sacramentos, puso una caja. Dice, miren, esta caja es el bautismo. Y luego abre la caja
Y de aquí sale después otro regalo, que es la Eucaristía, otro regalo, que es la reconciliación, otro regalo, que es el matrimonio, el orden sagrado. Dios nos acompaña cuando vamos a pasar a Él, que es la unción de enfermos, ¿sí? Entonces, del bautismo van a depender todas las demás gracias que nosotros vamos recibiendo en nuestra vida como cristianos, ¿sí? Entonces, que seamos muy conscientes de que somos bautizados, eso es lo que nos une y lo que nos une con los otros movimientos y nos une como iglesia. Y luego, promover la perseverancia de su propósito a través de la formación espiritual continuada. O sea, no cositas, sino con un plan de formación que digamos, bueno, ok, vamos a llevar un proceso y luego lo que les he insistido, algo que hagamos por los demás a través de la proyección apostólica al servicio de la iglesia, que también hay proyecciones apostólicas que no necesariamente son en cosas de iglesia. Dos cosas. Primero, cuidar de que la gente no se quede en el movimiento por temor a salir. ¿Sí? O sea, no, el movimiento nos necesita formar para la vida, para el servicio, en el mundo donde estamos. Entonces hay quienes se quieren quedar nada más hacia adentro, ¿no? Es necesario que haya gente que trabaje hacia adentro del grupo, eso sí, los líderes, ¿sí? Los que ayudan en la formación, los animadores, que son parte del mismo grupo, pero cuidar que no haya fósiles, ¿sí? Que son los que le quitan el, la fuerza a los nuevos, porque son como vampiros, llega un nuevo y ¡shum! Le sacan toda la sangre, toda la energía, el nuevo se va y esto sigue. No, pues es que seguimos en el grupo. Sí, pero ese grupo ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque hay una entrada y salida, ¿sí? Entonces, no, hay que formar gente que sea líder, ¿sí? Para adentro en un tiempo, pero sobre todo que van a salir. Y la otra cosa es que la proyección apostólica no siempre va a ser en medios cristianos, ¿sí? O sea, no siempre van a ser cosas apostólicas, sino que son en otras organizaciones que tienen el mismo espíritu del Evangelio. Por ejemplo, organizaciones de defensa de los derechos humanos, aunque no tienen religión, pero pues van a favor de lo que Dios quiere, que todos tengamos vida en abundancia, tengamos justicia, etcétera, ¿no? Otros, pues el medio ambiente, ¿sí? Ah, bueno, pues anoche vi un documental de la fosa esa Mariana, o no sé, la que tiene 11 kilómetros de hondo, y entonces pasaron cosas de allá, de abajo, dice, abajo hay plástico y animales que han hecho análisis de esos animales que han traído, dice, todos tienen plástico en sus estómagos, todos, el 100%. O sea, animales que ni siquiera conocemos ya tienen plástico. Pues bueno, necesitamos cuidar nuestra casa común, ¿sí? Otras cosas son, por ejemplo, los rotarios, ¿sí? Tengo un amigo que fue mi compañero, que él es rotario así a nivel nacional, y hace unas obras sociales que yo le digo, oye, qué buen apostolado tienes en la sociedad. Pues sí, y dice, pues es mi manera de hacer apostolado. Y es un hombre de oración, es un hombre de Eucaristía, y es un hombre que capacita a más rotarios y que dice, oye, aquí conseguimos, perdón, conseguimos becas para que pudieran estudiar tantos jóvenes y ayudamos aquí a estas personas a que tuvieran vivienda, pues todo eso es cristiano, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora, sus fundamentos, que ya hasta estoy repitiendo, pero no le hacen. Es la profunda amistad. Un buen cristiano es un buen amigo, ¿sí? ¿Por qué? Por todo lo que dije de fidelidad, de generosidad,
de entrega, de estar ahí con. Luego, la convivencia como valor, aprender a tratarnos sin, sin broncas, sin atacarnos, sino más bien querernos, ¿no? La Eucaristía, me acuerdo que el Padre Luis, que es el que dice ahí en la foto de arriba, que dice SEC, ¿sí? Dice, él nos decía, sin Eucaristía el grupo se me muere, y por eso le pidió al cardenal de Guadalajara permiso de tener ahí en la casa social donde nos reuníamos, tener capilla y Eucaristía. Y antes de las juntas, si la junta era a las 8, el padre a las 7:15 celebraba misa y pues ya estábamos ahí muchos de los que íbamos a la junta, ¿no? La oración profunda, como lo que les decía, que no es lo mismo rezar que tener una vida de oración profunda. Y luego la espiritualidad franciscana, que es la propia de ustedes, entendida como servicio, generosidad, sencillez, heroísmo, espíritu de sacrificio como el buen pastor, eso es parte de su espiritualidad. Luego acompañamiento, que a eso le vamos a dedicar jornadas explícitas, ¿no? Y luego que el joven, sobre todo, sea apóstol del mismo joven, o sea, que sea fermento en donde él está, en su escuela, en la universidad, en el trabajo, ¿sí? O sea, en su medio ambiente donde el joven está, ¿sí? Bueno, ahora, fundamentos para un grupo, ¿no? Pues la docilidad al Espíritu Santo. No se le conoce al Espíritu Santo, desgraciadamente. Miren, el padre Luisito Martínez, que en agosto cumple 102 años, nos contaba que de los misioneros del Espíritu Santo, su congregación, pues querían que el mundo fuera consagrado al Espíritu Santo. Entonces va el padre general a Roma a, a pedirle al Santo Padre que se consagre el mundo al Espíritu Santo. El padre Luisito entonces era estudiante y estaba estudiando en Roma y el padre general le dijo, acompáñeme. Y entonces ya acompañó al superior general ahí a Roma y fueron con el encargado de la fe, lo que era el Papa, ¿qué? El 16, que eso es lo de la fe, la Secretaría de la Fe y eso, ¿no? Entonces fueron con él a decirle, oiga, señor cardenal, pues queremos eh, que se consagre el mundo al Espíritu Santo. Y le dice el cardenal encargado de la doctrina de la fe, le dice, padre, ya tenemos muchas devociones. Eso dijo el encargado de la fe de la iglesia. Y el padre general le contestó ya, es que es Dios. O sea, hasta el mismo encargado de la doctrina de la fe, pues es una devoción, no, es Dios. O sea, es esencial. Entonces, necesitamos como tener más al Espíritu Santo y le decían al Padre Félix, Padre, ¿por qué no escribe sobre el Espíritu Santo? Dice, pues están los Hechos de los Apóstoles, es el libro del Espíritu Santo. Luego, también el amor al Padre, como lo amó Jesús, un amor filial, Abba, ¿sí? Mi papá, mi papacito, ¿no? Entonces, poco a poco ir sembrando esas, pues no son solo devociones, sino amor a las divinas personas, ¿no? Imitar a María, que dijo sí a Dios desde su temprana edad. Y, o sea, decía San Francisco Javier, que cuando él predicaba de la Santísima Virgen allá donde se fue a misiones, ¿no? Que cuando él predicaba de la Virgen había mucho más conversiones que cuando no lo hacía, ¿sí? Y luego, amor a la iglesia, nuestra madre, a la que necesitamos cuidar, ¿sí? Me acuerdo que una vez le dice un chavo al padre Luis Manuel, padre, ¿le cuento un chiste de la iglesia? Y el padre Luis le contestó, no, mejor cuéntame un chiste de tu madre. Y dice,
Padre, con mi madre no se meta, pues ni tú con la mía, la iglesia es mi madre y quiero que la respetes. Ah, bueno. Y luego, tener un ideal, o sea, eso de tener un ideal es básico, porque es nuestra estrella polar, es lo que nos va a guiar durante la vida, aunque haya cambios en edad, en donde estemos, etcétera, a cambios de trincheras, lo que sea, pero ese ideal nos va a sostener. Entonces, sembrar un ideal, decía el padre Luis Manuel, ¿a dónde vamos? A donde Dios quiera, si la juventud es capaz de tener un ideal, amarlo con pasión y entregarse a él. O sea, tener un ideal, o sea, sembrarlo, eso hace que los chavos ¡pum!, salgan como naves cohetes, ¿no? A que se lancen a lo grande, a lo profundo. Ahora, lo que no funciona en la pastoral juvenil, un evangelio maquillado y mutilado. Si nada más hablamos de lo bonito del evangelio, pues que a todo dar, ¿no? Pero también el evangelio tiene este, frases que quisiéramos ese día no oírla, porque compromete. Luego, doctrinas mediocres que no son, que no llevan al compromiso, que no llevan a que sea uno capaz de sacrificio, de oración. Llevársela así suavecito, no, a los jóvenes no le funciona eso. Pedagogías y espiritualidades de sensiblería. Hay grupos donde sí, todo es bonito y nos la llevamos muy padre y muchas dinámicas y todo, pero sin compromiso, sin cosas profundas. O sea, vengan chavos. Recuerdo que una vez estaba de visita el padre Luis en otra parroquia, algo así, y le dice el señor cura, oiga, tengo aquí unos muchachos, hábleles de lo que usted quiera, porque sabemos que usted es muy bueno para la juventud. Ah, ok, pues voy a hablarles de Dios. Y se rió el señor cura. No, padre, hábleles del sexo, hábleles del amor. No, les voy a hablar de Dios. Y cuando acá, y dice, y el padre, el señor cura, se puso en primera fila como para reírse de que iba a fracasar. Y cuando acabó de hablarle a los chavos de Dios, porque pues, hablaba muy bien y de mucho compromiso, los chavos le empezaron a decir, padre, ¿cuándo regresa? ¿Sí? Entonces, el chavo tiene hambre de Dios, pero del Dios del Evangelio, ¿sí? Del Dios real, no un Dios así guango, ¿no? ¿Sí? Luego, distractores ajenos a la finalidad del movimiento. O sea, si yo voy a una farmacia a comprar llantas de coche, me van a decir, no, señor, aquí no vendo eso. ¿Por qué? Porque la farmacia sabe lo que vende, sabe medicamentos, sí, vende medicamentos. Entonces, no voy a ir a un grupo juvenil o no voy a meter en el grupo juvenil cosas que no van de acuerdo a lo que es el grupo juvenil, ¿sí? Y luego, una cosa que es esencial, ni desunión ni desánimo. Y recuerdo que nos decía, Padre Luis, pues ni modo, lo cito mucho porque pues, fue mi gurú, decía, el chavo que desune o que desanima no es para el grupo. A esos no los puedo dejar que estén en el grupo porque lo desunen, lo destruyen. Dice, a esos, como sacerdote, yo los atiendo, pero personalmente. Pero no pueden estar en el grupo mientras tengan esas características que desunen o que desaniman al grupo. Entonces, a esos como sacerdote no les puedo decir que no, pero no pueden estar en el grupo porque me lo deshacen. ¿Sí? Entonces, la amistad. ¿Sí? Bueno, eh, ahora el método de pastoral juvenil, pues seguir el método de Jesús. ¿Sí? Yo le pregunté una vez, íbamos de viaje porque habíamos hecho una brigada, una interiorización en otra de las delegaciones, y ya veníamos de regreso
¿sí? Yo le dije, oiga, padre, ¿por qué tiene usted tanto pegue, éxito entre los chavos? Dice, porque sigo el método de Jesús. ¿Y ese cuál es? Pues hablar en un lenguaje sencillo, aunque diga cosas muy profundas. Decía, si yo les digo que todos los cristianos podemos tener la gracia santificante, me mandan a volar. ¿Qué es eso? Pero si yo les digo que Jesús es el tronco y nosotros las ramitas, y la misma savia que pasa por el tronco es la que llega a nosotros, como en cualquier árbol, pues eso sí se entiende. Y es la misma profundidad, nomás que no les digo que eso se llama gracia santificante, sino que somos parte de la savia de Jesús y que estamos unidos al tronco. Ah, entonces él nos hablaba siempre con muchos ejemplos, ¿sí? Y además nos preguntaba, oigan, ¿ustedes qué piensan de esto? Y pues ya a veces no sabíamos nada y le decíamos alguna burrada, ¿no? Y entonces ya sobre lo que le decíamos, pues ya nos empezaba él a responder y a formar, ¿no? Y luego, pues Jesús los enviaba y pues decía, no, el grupo tiene que ser apostólico, no puede quedarse encerrado en, sí, en el mismo grupo, ¿no? Y luego Jesús estaba con ellos y les explica lo de la semilla y todo, se los explica aparte, y luego se iba con ellos aparte y hablaba con ellos, o sea, ese acompañamiento que Jesús les dio, pues, aunque lo traicionaron el jueves santo, pero ya que les llegó el Espíritu Santo, esto ya entendimos y por eso dieron la vida, ¿no? Los invitaba a orar. No pudieron orar conmigo una hora, ¿sí? O oren para que no caigan en la tentación, ¿sí? Y les delegaba responsabilidades, deben puro hacer el de los centavos, ¿sí? El de la plata. Bueno, entonces, como que el método de pastoral juvenil vaya por aquí, y o sea, sencillo pero profundo, ¿sí? Escucharlos, enviarlos, o sea, dejarles tarea, ¿no? Que sean chavos de oración, no que hagan oraciones, así como hay escuelas que tienen pastoral, hay otras que son escuelas en pastoral, ¿sí? O sea, toda la escuela está en pastoral, que no es tener actos pastorales, que toda la escuela esté envuelta en eso, ¿sí? Que claro, hay unas metodologías y eso particulares. Bueno, bueno, esto lo dejamos para después porque va más larguito. Entonces me salgo de esta cosa y estoy con ustedes. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún aporte, alguna cosa que me digan no me convenció? Estamos para escuchar, ¿sí? Algo que de aquí de lo que hemos platicado hoy que quieran comentar. Salvador, muchas gracias. Yo creo que desde el principio, pues las claridades que hacías sobre la necesidad de tener unos principios claros que nos unifiquen, pero que también respeten como las culturas y esos diferentes lugares a donde llegamos, pues es como muy necesario. Y además, lo que decías del ejemplo de ese grupo, donde pues se cree que a los jóvenes no se les puede hablar de Dios, o ese no va a ser un tema como que motiva. Y los muchachos realmente manifiestan mucha búsqueda espiritual. Entonces, qué bueno como esa parte de recuperar la identidad de nuestra a nivel carismático, a nivel cristiano, eh, y poder ir adaptando esos lenguajes a los jóvenes. Yo creo que sobre todo los textos de nuestro padre fundador, de las obras completas a veces son muy densos
pero no por eso significa que uno no puede sacar como el tiempo para ir adaptando esos lenguajes para que sean más comprensibles y más cercanos a los jóvenes, incluso pues hasta para nosotras mismas. Entonces, muchas gracias. Ah, y una aclaración es JUAM, Juventud Amigoniana, no Ah, JUVEM. ok. Me equivoqué. Sí, Gracias. gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna? Sí. Y yo he tenido la oportunidad de vivir en Cuba, en Bolivia, ahora en Ecuador. Ay, Monseñor Braulio lo conozco, es Ah, muy. mira. Pero siempre me queda la duda con respecto a lo de la cultura. Yo siempre me he preguntado qué cosas en realidad es cultura y qué cosas de pronto son costumbres que tradicionalmente con minúscula las hemos ido repitiendo y se nos han metido tan adentro que de alguna manera pues ya como que es sinónimo de cultura. Entonces me da un poco de temor a veces cuando llego a un país o incluso en el mismo Colombia, en un espacio diferente, donde pues ya tienen sus propios presupuestos, donde yo llevo los míos también, porque aunque uno quiera inculturarse, quiera o no quiera, pues todos tenemos como nuestra marca, ¿no? Nuestro ADN. Entonces, ¿cómo lograr esa convergencia? Cortaste. Se oye cortado. Eso último ya no lo escuché bien porque se oyó muy cortado y luego ya no se oyó. Dice, en cómo podemos, ahí me quedé. Aunque yo creo que, bueno, tratando de entender lo que no te oí, es que, pues, luego las cosas que van haciendo es lo que va surgiendo como cultura emergente, cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Entonces, aunque a nosotros nos parezca que son cosas como que no son de la cultura fuerte, sólida, pues van, como dice la definición, la cultura es la manera como, pues dice, las personas, los grupos, etcétera, porque siempre es grupal, se van relacionando con ellas mismas, con la naturaleza y con Dios. Entonces, es ver si, si eso que están siendo costumbres ayudan a eso, a mejorar la relación entre la comunidad, con la naturaleza y con Dios, ¿sí? Y para eso, pues necesitamos nosotros discernir y luego ver cómo adaptar, porque hay veces que no es fácil, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí donde yo vivo en este pueblo, este, se parece, como dicen, se parece al SIDA, porque no hay cura. O sea, aquí no hay sacerdote en este pueblo, vienen de la parroquia a la que pertenece, pues cuando hay misa, pero aquí no hay. Pero vino una vez un padre de los que vienen a celebrar los domingos y habló de que quería formar un grupo de jóvenes. Pues lo corrieron, ¿sí? Porque aquí la cultura de los jóvenes es trabajar para en Semana Santa hacer la procesión con el Cristo, las mujeres de blanco con sus velos largos y llevando los candiles, y los chavos se visten de romanos, tienen tal cual sus armaduras y sus cascos y van a caballo, y luego aquí afuera de la casa hay un árbol donde ahí se cuelga Judas, ¿sí? Entonces, ahí es donde más se llena aquí afuera de la casa, porque ahí se avienta Judas. Cuando va pasando el Cristo, Señor, te traicioné, no merezco tu perdón, y ya se avienta, ¿no? Pero no se ahorcan de veras. Y entonces, pues eso es a lo que se dedican los chavos de aquí.
¿sí? Pero no tienen grupo juvenil y al padre que lo quiso hacer lo corrieron. Entonces, pues es la cultura de piedad popular, ¿sí? Y que pues el otro padre no pudo entrar, ¿sí? Entonces, a veces es difícil, pero pues, ¿cómo podemos entrar? ¿Qué es lo que necesita la gente? Muchas veces es de uno en uno, ¿sí? Comenzar a jalar de uno en uno y ese cuate va haciendo ronchita con otros y así pues van llegando más, ¿sí? Y como decía Pedro, te digo, bueno, como la iglesia en Latinoamérica mucho abandonó a los jóvenes cuando llevaban procesos muy buenos, dice ahora pues toca de uno en uno. Ya esos grupos grandotes que teníamos antes, pues ya está muy difícil que haya. Ahora, ustedes tienen la ventaja de que en sus colegios ahí los tienen, ¿sí? Entonces, pues de ahí pueden ir jalando para los movimientos de ustedes, ¿no? Entonces, pues pedirle al Señor que nos dé luz para ver cómo acompañar a estos chavos que a veces parecen difíciles, ¿no? Pero es porque no los hemos sabido acompañar y estar con ellos. Bueno, Eh, Salva, por el chat hay dos preguntas. sí, Silvia complementa pues como la pregunta, dice pues, que frente a la cultura, las costumbres, las tradiciones, eh, hacer converger lo propio de los jóvenes con ¿cómo hacer para converger lo propio de los jóvenes con lo de Jesús sin atropellarlos? ajá, claro. Bueno, pues ante todo el respeto, o sea, el mismo Jesús respetó al joven rico que le dijo que no, ¿sí? O sea, se hace la invitación y el joven que quiere, pues va respondiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo les digo? El evangelio es un evangelio que da vida. Entonces, hay quienes dicen, no, pues yo tengo vida por este lado, pero hay veces que esa vida no es vida, ¿sí? Puede ser vida de alguna manera, pero lo que Jesús nos ofrece es vida en abundancia, al menos en darle sentido a la vida. Jesús da sentido al enfermo, y aunque esté gravísimo y sepa que no se va a curar, Jesús le da vida. Y hay enfermos que son como lo que les decía de, de mi amiga que le fueron cortando los dedos, todo. Ella, aún así mutilada, se dedicó a visitar enfermos y a escribir sobre su enfermedad para otros que tenían la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque Jesús le daba sentido a su vida, ¿sí? Entonces, Jesús quiere que tengamos vida en abundancia, que tengamos sentido. Eso es algo muy importante. Y luego también la vocación se tiene o se cultiva. Pues la vocación va siendo este, como respuesta a un discernimiento. O sea, a mí el Señor Jesús me apasiona, ¿sí? Yo quiero seguir al Señor Jesús, pero ¿desde dónde? ¿Sí? Entonces, pues la gran mayoría de la iglesia, pues es desde el laicado, ¿sí? Y hay quienes dicen, no, pues yo lo quiero seguir a través de la vida religiosa. O sea, toda vocación se, se cultiva, tanto la vocación al laicado como a la vida religiosa, como a la vida sacerdotal, si se tiene que cultivar. Y ojalá que sean vocaciones por proceso de discernimiento. Yo conocí a una señora aquí en México que a fuerzas quería tener un hijo sacerdote y los metía al seminario así como a fuerzas, pero eran unos, no eran buenos, ¿sí? De todos lados los corrieron, ¿sí? Y esa señora era tan mala que a una congregación les vendió una casa que no era de ella, o sea, se los transó, pero eso sí, bien viatuca, que viata, ¿no? Así viata negativo, ¿sí? Pero es un discernimiento, ¿sí? ¿Y por qué? Porque dicen, oye, pues es que a mí el Señor me llama y yo sí quiero,
¿Por qué? Porque he descubierto en él que vale la pena consagrarle mi vida, ¿sí? Entonces, luego me acuerdo que me contaban en un seminario, les decían a los seminaristas, díganle a Dios, Señor, si tengo vocación, consérvamela. Si no la tengo, dámela, pues ya estoy aquí. ¿Sí? Entonces, pues es un discernimiento. ¿Sí? Y el Señor nos llama a diferentes lugares. Y el lugar a donde Él nos llame es el bueno. ¿Sí? Pero hay que discernir. Y luego además me decía una vez un señor ya mayor que la fidelidad a la vocación es histórica. No porque yo dije una cosa en un momento, esa cosa tiene que seguir. A lo mejor la historia me llama a, a otra situación, etcétera. Y y entonces es, ¿qué quiere de mí Jesús hoy en el contexto en el que estoy viviendo? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, como el discernimiento, como pues ahí está la importancia de estar abiertos al Espíritu Santo y para que escucharlo y sobre todo la decisión que tomemos, aunque sea difícil, nos da paz interior, ¿sí? Entonces, eso es como un termómetro de si decidimos bien o no, la paz interior. Tengo un muy amigo aquí que fue coordinador nacional del SEC, que aquí es el director de un acuario muy hermoso que hay aquí en Puebla, que lleva 3 años, pero me acaba de hablar la semana pasada y me dice, Chava, acabo de renunciar. Oye, es un puesto muy bueno, muy envidiado, que pues no sé cuánto gane, pero gana muy bien. Y y dice, él es de Mazatlán, ahí del Pacífico. Dice, oye, es que mi familia, todo está en Mazatlán, allá es donde está, donde yo he vivido, donde yo he nacido, allá es donde tengo yo, pues todo lo de mis familiares, y aquí pues estoy solo. Ah, claro, ahí estoy yo que le estoy hablando, ¿cómo estás, flaco? Y quién sabe qué, bueno. Pero allá está su gente, dice, ya renuncié. Le dije, ¿y cómo te sientes? Pues, con mucha paz, ¿ah? Fue buena decisión. No le va a faltar allá trabajo, porque es muy conocido en Mazatlán, ¿sí? Pero se arriesgó, tomó la decisión, hizo el discernimiento y dice, estoy muy a gusto de haber tomado esa decisión, aunque va a dejar de ganar mucho, pero es la decisión que les trae la paz, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, espero que vayan comenzando a llenar su ventana de la transición poco a poco. Entonces, ahorita van a tener a lo mejor poquitas cosas y en otros, en otras reuniones, a lo mejor van a ir aumentándola. Bueno, pues muchas gracias. Primero Dios, nos vemos el próximo lunes.